Buenos días para todos. ¿Quieren ir abriendo sus Biblias a Juan 4, por favor? Y como decía Javier, estamos en medio de una obra y les voy a pedir que oren también porque esta semana que ya empezó la obra, en realidad empezamos a sacar algunos escombros y a una vecina que siempre ha sido la misma persona que se molesta con nosotros, que no debería, porque pues es una iglesia. Si fuera un bar de la 116, La Chula, uno de esos, lleno de gente vendiendo droga y borrachos, 4 de la mañana, sonando la música, está bien, pero es una iglesia con niños jugando afuera, entonces no está bien. Quisiéramos que ella conociera el Evangelio, por supuesto. Entonces orar de pronto, si usted tiene la oportunidad de verla, darle el Evangelio y yo creo que eso es importante y es el tema de hoy. Vamos a hablar de evangelismo. Entonces estamos en Juan 4 y hoy vamos a iniciar el estudio de un texto que es conocido por muchos de ustedes, lo han leído en el pasado. Es conocido, pero creo que podemos analizarlo en detalle y ver verdades que probablemente han pasado por alto. Demos lectura al texto. Juan 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 dice: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a esa ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén que está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú en tu misericordia nos has permitido llegar a este capítulo, a este texto que hoy, Señor, podemos empezar a meditar, en el cual podemos, Señor, no solamente meditar, sino aprender de él, Señor. Te pido, Padre, que estas verdades que están aquí representadas, estas verdades que vamos a analizar, Señor, hagan un impacto en la vida de cada uno de nosotros, que tomen, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento y lo transformen para tu gloria. Señor, que entendamos estas verdades del evangelismo, que entendamos el mensaje de una forma que al final seas tú el que lleva toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.
Vamos a pasar por unos momentos por estos versículos y el propósito de ellos es que meditemos en estas verdades que allí se encuentran. Pero antes de entrar a cada uno de los detalles, quiero que le demos una visión general a toda la sección. Eso es lo que vamos a hacer. Para empezar, quiero que recuerde cuál es el propósito de Juan de escribir el Evangelio, y él nos lo da en Juan 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito, dice allí, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Noten, estas cosas se han escrito para que crea y para que tenga vida en su nombre. Y tener vida en su nombre es llenarse de su plenitud y gracia sobre gracia. Capítulo 1, 16, versículo 16. Tener vida en su nombre es recibir de esa plenitud que el Señor Jesucristo tiene disponible para todo su pueblo, y de esto hemos venido hablando y meditando por varias semanas. Nuestro Señor dice, en Juan 10, 10 dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la oferta del Evangelio. Eso es lo que significa el cristianismo, tener vida. Esa es la posibilidad para todos los cristianos. Esa es la oferta, vida en Cristo. Pero la gente no lo ve. No se dan cuenta de la plenitud, ni de la abundancia de la gracia sobre la gracia. No ven el Evangelio por lo que es, simplemente creen que es algo que está allí, simplemente algo secundario o pequeño, o más bien simple, algo que escuchó alguna vez o que alguien predicó. Y por eso muchos, en vez de meditar y disfrutar del glorioso Evangelio, se llenan entonces de rutinas y prácticas religiosas, tradiciones que reducen el Evangelio a una sombra. Esa es la práctica no solamente de iglesias, de algunas iglesias evangélicas, sino en la práctica del catolicismo. Son una serie de rutinas y tradiciones que no hacen parte del Evangelio. Y para ilustrar lo que digo, hace unos 3 años mis suegros fallecieron. Fuimos a su funeral. Primero falleció él, luego fuimos al funeral de su madre, un poco más tarde. Ellos eran católicos, como muchos en este país, y entramos a la misa. Esto para acompañar a la familia. Ustedes podrán imaginarse la cantidad de tradiciones que hacen allá. Probablemente ustedes han ido a misas, una detrás de la otra. Desde que empiezan esta serie de tradiciones, se paran, se sientan, se arrodillan y repiten una serie de frases. Y luego el sermón, donde el cura en esa ocasión no dijo nada. Por el contrario, solamente un poco de incongruencias. Digo esto porque a pesar de que ellos afirman que son cristianos, pues no lo son. Porque ni los curas ni los asistentes conocen el Evangelio. Y si no conoce el Evangelio, pues no es creyente. Esa es la tragedia de este país que dice que está entregado al Sagrado Corazón de Jesús, pero no conoce al Jesús de la Biblia. Ellos, en lugar de aceptar el Evangelio y esta posibilidad de recibir de su plenitud y más de la gracia sobre gracia que les lleva a la vida eterna, se venden por las tradiciones. Y le digo, esto no es algo solamente de Colombia. Hace un par de años visitamos Jerusalén con mi esposa y allí fuimos al cuartel cristiano, así se llama, en Jerusalén, un sitio donde se supone que está todo el cristianismo. Y en este lugar están todos los sitios supuestamente cristianos. Allí vimos la devoción de muchas personas a un poco de piedras viejas. La que tocó el apóstol, esta fue la que tocó el apóstol. Y la gente ahí la adora. O donde durmió Pedro. Una devoción igual por las iglesias. O por el lugar donde nació, fue bautizado y fue crucificado Jesús. Pero me pregunto, ¿y dónde está la devoción por el Jesús resucitado? Esto de las tradiciones es más grande de lo que se imagina. Podemos decir que la tradición es la más grande tragedia de la iglesia hoy día. ¿Y saben quién es el culpable de eso? Pues los mismos llamados cristianos que sabiendo la verdad no presentan el evangelio verdadero. Bueno, es cierto que hay algunos que no conocen el evangelio, pero de eso no estoy hablando. Yo creo
que es imperativo que la iglesia conozca y comparta el evangelio. Esto no es una opción, es el mandamiento que nos dejó Jesucristo antes de ascender al cielo en Mateo 28, 19. Él dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben por qué la gente está vendida a las tradiciones religiosas? ¿Saben por qué muchas iglesias tienen sus salones llenos de incrédulos solo asistiendo el domingo para cumplir con el deber? Yo voy a asistir porque de esa forma ya cubro. Yo voy a la iglesia y ya, listo, estoy libre de cualquier responsabilidad. ¿Saben por qué la iglesia no crece en madurez? Porque no conocen el verdadero evangelio. Mi oración es que el mensaje del evangelio llegue a muchos en esta ciudad, pero no solo porque yo lo predique aquí domingo a domingo, que predique a Cristo domingo a domingo, no, sino porque cada uno de ustedes tenga clara la verdad de quién es Cristo, de su plenitud y de la gracia sobre la gracia. Solo cuando cada uno de ustedes tenga claro el mensaje es que podemos en realidad ver un avivamiento real en medio de nosotros. Yo estoy convencido que la mies es mucha y los obreros son pocos, como dice la palabra. Por eso cada uno debe tomar la responsabilidad de predicar a las almas para que sean zarandeadas, para que sean confrontadas, para que sean despertadas de su letargo, para que por medio del poder y la iluminación del Espíritu Santo la salvación llegue a esta ciudad y llegue a este país. ¿Cree usted en Cristo? ¿Ha recibido de su plenitud? ¿Tiene un entendimiento de quién es Él y cuál fue su obra? Esas son preguntas que debe responder no solo con asertividad, sino correctamente. Conoce el mensaje, conoce el evangelio. Desde este púlpito he predicado el evangelio de diferentes formas. Esto porque el evangelio de Juan nos lo ha presentado de muchas formas y es lo que hemos venido haciendo en 3 capítulos. Los primeros 3 capítulos ha sido el evangelio una y otra vez. A veces lo dice explícitamente, directamente o abiertamente, como lo dice acá, o como lo hemos encontrado en otros capítulos anteriores, a veces en términos de una anécdota o una historia o una ilustración de nuestro Señor llamando a estos hombres al evangelio, o como lo vimos en la boda de Caná de Galilea, o como lo vimos en el templo de Jerusalén. ¿O recuerdan cuando llegamos a esos textos que nos hablaban de este hombre Nicodemo? Ese es el gran tema de este capítulo 3. Cristo predicándole el evangelio a este hombre. ¿Lo recuerdan? La enseñanza del evangelio en estos 3 capítulos es directa, es también indirecta, es explícita, es implícita, pero siempre el evangelio está ahí. Y eso es maravilloso. Que nos presenten la misma verdad de diferentes formas. Y yo espero que les estén ayudando en su entendimiento del evangelio y su responsabilidad de predicar este mensaje. Mis hermanos, ustedes deben conocer el mensaje. El mensaje bíblico lo debe conocer porque ese es el mensaje que hay que predicar. Y no tiene que cambiar el mensaje. Porque ¿para qué cambiarlo si los hombres son los mismos? No hay un nuevo mensaje para este tiempo. No hay que cambiar el mensaje para llegar a las almas perdidas de una manera diferente en la era en la que nos movemos hoy día. Es el mismo mensaje que se ha predicado por 2000 años y es el mismo mensaje que debemos predicar nosotros. Es el mismo mensaje que predicaron los apóstoles, que predicó Cristo. ¿Y saben por qué es el mismo mensaje y no se cambia? Porque la humanidad no cambia. Todos seguimos siendo los mismos, iguales. Y eso es lo que vemos en este texto que vamos a estudiar hoy y por otros domingos. La historia de esta mujer samaritana y su encuentro con Jesús. La mujer samaritana es como la imagen de alguien hoy en día. Una incrédula que ella cree que lo está haciendo bien, que está adorando correctamente, pero no lo está haciendo bien. Ella debe escuchar el mensaje y ser convertida. Y es por eso que muchos toman esta historia de la mujer samaritana de forma evangelística, por el hecho de que la mujer samaritana cree. Ella después vemos que va a creer, después de su encuentro con Jesús cree. Y aunque es cierto
que es un mensaje evangelístico y que puede llevar a personas incrédulas a creer, también es para usted que lleva 1 año o 10 años o 40 años de creyente. Un mensaje que es aplicable a todos nosotros como creyentes, como lo es aplicable para los incrédulos. Y esto es asombroso, porque siendo un mensaje que muchos consideran evangelístico y lo pasan por alto, dicen, yo ya me lo sé, yo ya sé esa historia. No importa, porque hay muchos que ni siquiera conocen el mensaje después de 40 años de ser cristianos y repiten los mismos errores siempre al hacer evangelismo. Por ejemplo, ¿usted recuerda cómo el apóstol Pablo hace este mismo punto al tratar con los miembros de la iglesia de Corinto? Ellos creían el evangelio, ya lo creían, eran personas cristianas, porque así las describe con sus propias palabras. ¿Y sabe qué es lo que les dice? Les dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo, en verdad ni aún ahora podéis. Eso lo dice por su condición. Ahora, aunque son cristianos, están volviendo a una vieja manera de pensar. Y como notarán, los principios que vamos a estudiar siguen siendo los mismos principios, los principios que llevan 2000 años. Y esa es la esencia de ese primer gran problema que tenía la iglesia primitiva. Tenían a introducir su propia sabiduría mundana, incluso en el mensaje concerniente a la cruz, porque no veían estos principios. Así que hay que volver a esos principios fundamentales. Y va a tener que seguir repitiéndolos. Esto lo va a repetir toda la vida hasta el final de sus días. Tiene que tenerlos claros. Y noten cómo la forma como nuestro Señor trata con esta mujer samaritana, que no es solamente aplicable a un incrédulo, sino también a los creyentes. Ya leímos la historia y en ella hay varias lecciones que serán de bendición para cada uno de nosotros. Lecciones que veremos hoy y en los próximos domingos. Analicemos un poco la narrativa, lo que está pasando. ¿Cuáles son los personajes? Solo hay 2. La mujer samaritana y el Señor y Salvador Jesucristo. Observen que a pesar de ser una mujer samaritana, el evangelio de salvación es ofrecido a ella. Y esto es sorprendente, porque se le ofrece a ella como se le ofreció a este gran hombre Nicodemo, en el capítulo 3. Él era un maestro, él era un gobernante de Israel, un hombre erudito, un hombre grande en todos los aspectos, y él recibe el mismo mensaje de la mujer samaritana. Y él trató con los 2, Jesucristo trató con los 2 de la misma forma. Y esto nos lleva a pensar en varias características del evangelio. La primera característica, si está tomando notas, es que el evangelio es para todo tipo de personas. Dios no hace acepción de personas. El que beba, dice ahí en el 14, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es el que beba, es para todos. Para los 2 es la misma ley, como es el mismo mensaje, como es el mismo evangelio. Y noten el contraste que hay entre estos 2. Él es un hombre, ella es una mujer. El judío, ella samaritana. El líder y ella aguatera. Bueno, iba por agua en realidad lo que estaba haciendo. Y algo a resaltar es que los judíos no tienen trato con los samaritanos. Eran como enemigos. Tenían una vieja disputa, un viejo problema entre los judíos y los samaritanos. Pero el evangelio es para los 2 grupos. En Cristo no hay judío, ni gentil, ni bárbaro, ni escita, ni libre, ni varón, ni mujer. Eso significa que desde el punto de vista de la salvación, desde el punto de vista de la obtención de estas grandes, ricas y gloriosas bendiciones, no hay diferencias. No hay una diferencia esencial entre un hombre y una mujer. No existe. Ni siquiera por el tipo de trabajo que realice. Claro que una mujer y un hombre son diferentes. Es obvio, podemos verlo. Es claro. Pero aquí tenemos que desde el punto de vista de la salvación no hay diferencias. Este hombre, Nicodemo, era un hombre instruido y la mujer, una mujer ignorante. Y eso eran solamente unas notorias diferencias. Además, ella vivía en pecado, él muy noble. Ella vivía en pecado porque no vivía con ninguno de sus 5 maridos, vivía con uno que ni siquiera era su marido.
porque 5 maridos has tenido, le dice él, y el que ahora tienes no es tu marido. Versículo 18. Aquí está el contraste entre este hombre Nicodemo, un notable de la sociedad, un gran maestro, un hombre moral, altamente moral, un hombre bueno, un hombre religioso. Y eso es maravilloso de ver esto en esta historia. Que todo lo que nuestro Señor da es tanto para la mujer de Samaria como para los Nicodemos de este mundo. No deben existir divisiones, distinciones. Nunca debe verse como un cristiano común y corriente y pensar que hay otros de un tipo élite religioso superiores a ustedes. Es lo mismo, todas las personas son lo mismo, todos se encuentran en el mismo grupo, o son salvos o son pecadores, y como no son todos salvos, pues hay que ir a predicarle a todos, no importa si tiene la clase social alta o si tiene la clase social baja, ¿qué importa? Al final es hablar con todos, el mensaje de salvación es para todo el mundo. No le dé temor de hablar con, es que esa persona de pronto no me va a escuchar. Es para todos. El evangelismo no es para las personas que yo considero que lo necesitan más. Es para todo el mundo, todos, todos. Y si no lo hace de esta forma, está yendo en contra de lo que encontramos aquí en las Escrituras. No deben haber divisiones, distinciones artificiales porque son antibíblicas. Eso no debe existir. Y además de que no hay distinciones, tampoco hay una hora para escuchar el Evangelio. Esa sería la segunda característica. No hay distinciones, el Evangelio no tiene distinciones y el Evangelio no tiene horario. Permítame, lo explico de esta manera. Observe por un momento lo inesperado y sorprendente de este acontecimiento. Para la mujer samaritana, para ella, ¿qué está pasando? Es un día común y corriente, un día cualquiera de su vida, un día que sale ella al pozo, tiene ella su casa que cuidar y tiene que llevar el agua para allí, probablemente debía regresar y preparar su comida, no sabemos si tiene hijos o personas que le esperaban por el agua, pero lo que sí sabemos es que ella debía ir sí o sí a este pozo en particular para poder sacar el agua. No se sabe la distancia que caminó, la distancia exacta, pero podemos deducir que no es menor. Es una distancia considerable porque es una tarea dura. Y esto lo vemos cuando nuestro Señor le hace esta declaración. Le dice, todo el que beba del agua, de esta agua, volverá a tener sed, dice Jesucristo. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí para sacarla. Estaba aburrida del viaje, por supuesto. Ella tenía que ir y venir y tal vez bajo el sol abrasador, a ese momento. Algunos sugieren que debido a su condición de mujer adúltera, ella iba a la hora que nadie iba, al mediodía. Cuando está haciendo ese sol picante, fuerte, durísimo, ella va, que es la hora sexta. Ella no iba temprano en la mañana o más tarde para no encontrarse con las otras mujeres, porque ella sabía que todo el mundo hablaba de ella debido a su vida inmoral. Y por lo tanto tenía vergüenza y por eso decide ir a la hora más caliente para no encontrarse con nadie. Bueno, aquí está. Ella va un día cualquiera, sin esperar que suceda nada, como todo el tiempo lo hacía. De repente sucede este encuentro, esta asombrosa situación que cambia toda su vida, que la revoluciona completamente su vida. El predicador se encuentra con la incrédula. Él aparece en medio de un día común y corriente y llega y le da un mensaje a ella y ella cree. Y lo impresionante es que ella no se lo esperaba. El Señor aparece de repente, inesperadamente, en medio de la monotonía y la rutina del día. De repente el predicador se encuentra con ella y de pronto es probablemente lo que le sucedió a usted cuando recibió el Evangelio y le cambió toda su vida. Llegó un día ordinario, de pronto vino a la iglesia porque no tenía nada más que hacer y escucha a un predicador y entonces cree, o porque alguien le habló en la calle, o en el lugar que se encuentre, en cualquier lugar alguien le habló, le presentó el Evangelio y usted creyó. Y la mujer sabemos que no llegó al Evangelio porque estaba en un servicio religioso. Ella llegó cuando estaba en el pozo. Y ese es un principio que no hay que descartar. No hay hora
específica para escuchar el Evangelio. No tiene que esperar a que sea domingo, no tiene que esperar a que se reúnan en una iglesia para escucharlo, no tiene que esperar a decirle a los que conoce, dice, espérese y vamos el domingo a la iglesia. De pronto ni siquiera hay domingo para esa persona. El Evangelio es en todo momento, a todas horas. Es para todo tipo de personas y el Evangelio no tiene horario. Y además el Evangelio, tercero, no está limitado a un espacio o un lugar específico. El Evangelio no está limitado a un espacio o un lugar específico. Noten, la mujer estaba en el pozo y allá fue el lugar donde ella escuchó el Evangelio. No sé dónde usted escuchó el Evangelio. Para mí, la primera vez que escuché el Evangelio fue en la peluquería. Allá el peluquero era el cristiano. Pero para usted puede ser en un ascensor, en la oficina, en el supermercado, con los amigos de su casa, con su familiar. No hay un lugar en particular para escuchar el Evangelio. No tiene que ir a una iglesia, no tiene que ir a una catedral, no tiene que ir al monte Gerizim, como decía ella. Ese es el lugar donde nosotros adoramos, o al monte Val que quedaba al lado, allí eran donde los samaritanos adoraban, o a Jerusalén, que era donde los judíos adoraban. Lo puede predicar en cualquier parte. Este sitio no es el único lugar. Puede ser la cárcel, como lo escuchó un hombre que conocí en la cárcel de Barranquilla. Este hombre, un paramilitar que había matado muchas personas, él ¿qué hizo? El curso de fundamentos de la fe. Creyó y hoy es un hijo de Dios. A él se le predicó allí, un hombre fiel, lo visitaba cada semana para presentar el Evangelio, llevaba el curso y presentaba el Evangelio. Y muchos de los presos que escucharon siguen allí y es probable que allí fallezcan. Pero igual pueden escuchar el Evangelio, así sea en ese lugar. Nosotros aquí en la iglesia tenemos un ministerio carcelario. Todos los viernes un grupo de hermanos van y predican a una cárcel para que escuchen el Evangelio, para que estas personas entiendan la verdad del Evangelio, la verdad de su condición y puedan creer y ser salvos. El lugar, mis hermanos, no tiene importancia. Para escuchar el Evangelio y para adorar a Cristo no necesita un lugar específico. Eso es lo que le deja claro Jesucristo a la mujer samaritana. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mis queridos amigos, no hay lugar ni hora para leer las Escrituras y adorar a su Padre ni para predicar el Evangelio. A la mujer le quedó claro. Ella estaba en un día completamente rutinario. De repente se da cuenta de que su Señor estaba allí y es una experiencia que transformó extraordinariamente su vida. A ella no solamente se le permitió tener una visión completamente nueva, sino también ir y predicarle a sus compañeros, y es lo que ella hace. En el versículo 39 dice, muchos de los samaritanos creyeron en él, quien es el Cristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Estos, por medio de la predicación de esta mujer, fueron liberados de su condenación y recibieron la vida eterna. Ahora bien, este es un gran principio. Esto del Evangelio y la adoración no se limita a lugares específicos. Sin embargo, no me malinterprete, hay algunos que hablan de ser cristianos que dicen que no necesitan las iglesias, que no necesitan congregarse. Eso es una tontería, por supuesto, es una tontería. Además que no se puede defender bíblicamente. Las Escrituras nos llaman con claridad, hay que congregarse, hay que ir a la iglesia. Por eso estoy diciendo esto. No piense que solo sucede en un lugar como este o en una catedral o en cualquier otra parte. El Evangelio puede ser escuchado en cualquier parte, pero debemos congregarnos. El Señor puede venir a cualquier persona en el lugar donde se encuentre, y este es uno de los grandes mensajes de esta historia, y ya vamos a hablar más en detalle en el futuro. Y la otra cosa que quiero enfatizar sobre este evento, y es una parte esencial en este mensaje, y creo que tiene un significado enorme, y es que el Evangelio es personal. El Evangelio es personal. Es asombroso
que el Señor haya estado tratando con esta mujer solo. Los discípulos, si recuerdan, se fueron a la ciudad vecina a comprar provisiones y nuestro Señor se queda allí solo. Y la mujer probablemente también estaba sola. Y por la misericordia de Dios se encuentran estas dos personas. Creo que esto es un principio muy importante con respecto a toda la cuestión de recibir el Evangelio. Lo que quiero decir es esto. Hay un énfasis, hay un elemento personal en su fe, en su religión, y no debe olvidar esto. Nuestro Señor se las ingenió para que esto sucediera de esta manera, para que los dos estuvieran solos, para que Él pudiera hablar con esta mujer a solas. Y le digo que si descuida el elemento personal en la fe cristiana, descuida todo el Evangelio. El Evangelio es algo personal y siempre ha sido así el énfasis. Nadie, escúcheme bien, nadie se salva en las multitudes. No porque en esta iglesia la mayoría de las personas sean salvas, entonces usted de pronto por ósmosis, entonces también es salvo. No, no funciona así. Cada uno es salvo individualmente. Cada uno llega a un conocimiento personal de Dios. Cada uno llega a un trato personal con Dios. Y esa es la norma bíblica. Sin embargo, hay un hombre que hace 1800 años, 200 años después del nacimiento de Cristo, este hombre lo que hizo fue unir a la iglesia y hacer a todo el mundo cristiano. Su nombre es Constantino. Él unió a la iglesia al imperio romano en uno solo. Y todos los que pertenecían al imperio romano eran obligados a ser cristianos. Pero el cristianismo no es así, no funciona por obligación. Esto es algo personal, no es por multitudes. Es un asunto personal que tiene cada uno con Dios. No se puede ser salvo en una sociedad. No se puede ser salvo porque algunos de su familia son salvos. Dice, es que mi familia, la mayoría son salvos, yo creo que voy en el mismo tren. No va, de pronto no va, de pronto va para el otro lado. No puede ser salvo porque pertenece o vive en un país donde la mayoría de las personas son cristianas. En Estados Unidos la mitad, hay un cinturón bíblico, la mitad y la otra mitad son paganos, pero la mitad, esta mitad hacia abajo pertenecen a las iglesias. Ya todo el mundo, un domingo nadie está en la calle, todo el mundo está en la iglesia. Pero no por eso son salvos. Algunos me dicen, es que yo nací en el Evangelio, para decir que han nacido en familias cristianas. Esa es una afirmación un poco extraña, porque nadie nace en el Evangelio. Todos deben tener un nacimiento nuevo como individuos, sin importar la familia en la que esté. Y sí, puede ser que algún día, en la predicación del Evangelio, muchos sean salvos en un solo momento. Es lo que nosotros tratamos de hacer cuando cantamos aquí en diciembre, en la conferencia, concierto, gracias. En el concierto de Navidad predicamos el Evangelio y ustedes traen a muchas personas, de pronto familiares incrédulos, damos el mensaje del Evangelio y puede que muchos de ellos crean en ese momento. Pero no necesariamente. Puede suceder. Pero siempre es una relación personal e individual, es una aceptación personal e individual. Por lo tanto, si solo sigue cierto patrón moral o ético, eso no lo convierte en un cristiano. Tiene que darse ese encuentro personal con Jesús. Debe iniciarse ese trato personal, un conocimiento personal del Evangelio. Y esto, algo que podría ilustrar desde muchos lugares de las Escrituras, pero quiero que piensen en Hechos 16:30, que relata el encuentro entre el carcelero de Filipos y Pablo y Silas. En Hechos 16:30 dice, y después de sacarlos, dijo, esto lo sacó el carcelero a los apóstoles y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree, debes creer en el Señor Jesús. Acá el carcelero de Filipos reconoce su necesidad de salvación y pregunta, ¿qué debo hacer? La respuesta de Pablo y Silas es simple y directa, cree, tú cree en el Señor Jesús y serás salvo.
Esta respuesta subraya la importancia de esa creencia personal en Jesucristo como el camino hacia la salvación. Y esto es lo que vemos a lo largo del relato del libro de los Hechos. Muchas personas, tanto judíos como gentiles, llegan a creer en el Evangelio de Jesucristo de manera individual. Es lo que relata Hechos. Aquí en Hechos 16, 30 y 31 y dice, y toda su familia creyó. Más adelante, el versículo, las palabras que siguen adelante. Pero no creyeron por lo que él creyó. Cada uno debe creer individualmente y a eso vamos a llegar cuando estemos aquí en los miércoles en Hechos 16, 30. No se lo van a perder, que va a estar buenísimo. Estos episodios nos muestran que la fe en el Evangelio es un asunto personal y que cada individuo debe tomar esa decisión por sí mismo, debe darse ese encuentro personal con Cristo. Jesús dice que todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si usted le busca, Él no se va a apartar de su lado, Él no se separará, Él no va a crear una división ni nada por el estilo, Él le va a hablar a solas y es posible que no le pase lo mismo a las personas que están a su alrededor. Pero no se preocupe por eso. Él le va a seducir, Él le va a traer, tal vez en medio de una situación difícil. Puede que Él venga a guiarles a través de un periodo de tribulaciones, o puede que no. Pero sí debe existir este momento personal con Él. Yo recuerdo mi caso, que existió ese momento. Yo asistía ya a una iglesia y venía un día de trabajar manejando, un día solo manejando, y entendí el Evangelio con claridad, lo creí, y ese momento fue un momento lleno de gozo, de mucho gozo, porque dije, aquí, soy salvo, por fin soy salvo. Algo que no había pasado antes. Estaba solo y eso es algo fundamental, es personal. En la soledad, mis hermanos, nosotros somos lo que somos en la soledad. Lo que dice si alguien es verdadero es revisando lo que hace cuando se encuentra solo. Hoy es difícil estar completamente solos. Hay muchas personas alrededor. Tenemos estos aparatos que nos conectan con miles de personas más cuando pensamos que estamos solos. Y los hombres deben aprender a estar solos, a quedarse quietos en su propia habitación. Y una de las cosas más difíciles en la vida es estar quieto. Hay mucho ruido alrededor. Y si no hay alguien cerca, a un clic se puede conectar con el mundo. Pero tiene que aprender a estar quieto. Tiene que parar ese agite y estar aislado para poder pensar, para poder meditar. No puede encontrarse con el Señor si está en el bullicio y la furia del día. Puede que sea una persona muy ocupada, es que yo soy muy ocupado y no tengo tiempo. Pero todavía puede encontrar esos momentos de quietud para poder comunicarse con Él. Es posible, tiene que estar callado y es en ese momento que se reúne con Él, que es probable que se pueda reunir con Él y hablarle más acerca de todo esto. Y voy a tratar de abordar estos temas más en detalle en las próximas semanas, pero sigamos adelante con otra característica del Evangelio, y es esta: el Evangelio es nuestro bendito Señor mismo. Todo está en Él y todo es de Él. En la mujer samaritana no había nada. La historia nos dice que Él tiene que pasar por Samaria y luego ya en Samaria va al pozo de Jacob que estaba allí. Jesús está cansado de su viaje y se sentó en el pozo, está cansado. Es como la hora media, es como el mediodía, la hora sexta, y luego llega esta mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. ¿Y por qué dice esto? Pues porque está cansado, se sentó a descansar. Jesús prefiere quedarse allí en el pozo que irse con los discípulos a la ciudad a comprar las provisiones. ¿Por qué? Porque está cansado, demasiado cansado. Se sienta y además le pide de beber a la mujer, o sea que también tenía sed, que le dé un trago de agua después de que la saque del pozo. Y alguien preguntaría, ¿y eso qué? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, piense quién es el que está cansado. ¿Quién es el que tiene sed? ¿Quién es este hijo humilde y misericordioso que nació de una mujer hebrea en Belén? ¿Quién es él?
Y eso es lo asombroso. Es el Señor del universo. Él es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Es por Él que todas las cosas han sido creadas y nada de lo que ha sido creado sin Él. ¿Quién es este que le pide un vaso de agua a la samaritana? Bueno, es el que hizo el cosmos, todo el universo. Es quien, el primer capítulo de la epístola de Hebreos nos dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sin embargo, está cansado. Tiene que sentarse para descansar y apoyarse. ¿Y qué significa esto? Bueno, aquí está toda la gloria del mensaje de la salvación cristiana. Es que Dios se encarnó. Él se humilló a sí mismo por usted y por mí. El Señor dejó la gloria. ¿Y qué ha pasado? Bueno, para que usted y yo podamos tener este pozo de agua para que nunca más tengamos sed. Eso es lo que sucedió. Él ha dejado a un lado las características de su gloria eterna. Él ha nacido en semejanza de los hombres, ha nacido en semejanza de la carne pecaminosa. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y tenía un cuerpo real, no era un cuerpo artificial, era un cuerpo tan verdadero como el suyo y como el mío. Estaba cansado, estaba preocupado, estaba extenuado, tenía sed. Y Él ha hecho todo eso y se ha humillado a sí mismo para que pueda tener este gran regalo, esta gran bendición de la vida eterna. Mis queridos amigos, si no ve el Evangelio de esta forma, significa que probablemente no ha entendido la doctrina de la salvación. En cierto sentido, de pronto solo quiere que me perdonen por mis pecados. A mí que mientras me perdonen por los pecados todo está bien. O mientras no me vaya para el infierno, ya está. Pero no. Él vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él hizo todo esto para que pudiera recibir de su plenitud. Y nunca olvide estas cosas. Mírelo, ponga sus ojos en Cristo, contémplelo. Y es más, no solo ha venido del cielo a la tierra y se ha sometido, sino que se ha sometido a nuestras flaquezas y debilidades. Él fue hecho de una mujer, hecho bajo la ley, para poder redimir a aquellos que están bajo la ley. Y tenía un verdadero cuerpo físico, era verdaderamente un hombre. Y por eso Él sabe de las fragilidades de todos los hombres, de las tentaciones de todos los hombres. Pero hay algo que se destaca en esta historia. Está cansado y muy cansado. Está sediento y está ansioso de agua. Dame agua, estoy cansado. Pero a pesar de su cansancio, a pesar de su sed, está mucho más preocupado por la verdadera sed de la mujer, la verdadera necesidad de la mujer. No está pensando en sí mismo, no está pensando en ello. E incluso cuando pide agua, su objetivo final no es tanto saciar su sed, sino introducir el tema de la salvación y de esta plenitud de esta mujer. Esto es impresionante. Piense en Él, medite en la cruz, piense lo que estaba sucediendo en esa cruz. Otra vez, en la agonía, en el dolor era allí, la vergüenza, todo el mundo escupiéndole y haciéndolo de todo y Él calmado. Dice, tengo sed. No podemos imaginarnos la agonía que estaba sufriendo. Y sin embargo, si recuerda, incluso allí se aparta para ayudar al ladrón que estaba moribundo al lado. El ladrón que estaba consciente de su desesperada necesidad. Y él que hace allí le administra una palabra de consuelo y de salvación. Mis hermanos, este es Él. Este es el Señor de la gloria. El que tiene todo el conocimiento. El que sabe todo acerca de nosotros. El que sabe todo acerca de esta mujer. El que sabe todo acerca de su vida inmoral. Ella sorprendida. Y Él sabe todo. Él sabe todo acerca de nosotros. Él nos conoce de manera personal. Él sabe todo acerca de sus necesidades, sus problemas, sus preocupaciones. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado con el sentimiento de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. ¿Qué sumo sacerdote? Comprensivo. Él es el sumo sacerdote. Y sí, usted vaya como cristiano, vaya a Él, búsquelo a Él, mírelo a Él, allí como habla con esta mujer samaritana, fíjense en su comportamiento.
Y antes de terminar, debo enfatizar una otra cosa. El Evangelio no es un accidente. El Evangelio no es un accidente y el versículo 4 nos lo dice. Él dice allí, y tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué tenía? ¿Cómo así que tenía que pasar por Samaria? Esa no era la única ruta que había entre Jerusalén y Judea, habían dos más. Esta sí era la ruta más corta entre estos dos caminos, pero como el camino, así fuera el más corto, tenía que tomar ese camino porque debía encontrarse con esta mujer samaritana. Tenía que tomarlo. Es como el camino que tomamos nosotros cuando fuimos al retiro de matrimonios. Se puede ir por el camino largo, un poco más cómodo, más largo, pero es más cómodo, o por el camino corto, así era acá. Samaria era el camino más corto, pero no querían tomar ese camino más corto. En la reunión de matrimonios la carretera estaba dañada. Aquí era el encuentro con los samaritanos y los judíos porque no se querían ver. Pero igual Jesús toma este camino y ¿saben por qué? Porque era una necesidad espiritual de esa mujer. No lo tomó por accidente. Él debía encontrarse con la mujer samaritana. Era una necesidad espiritual y eso no fue por un accidente. Era parte del gran plan y esto es asombroso acerca del Evangelio de Salvación que Él nos ofrece. La verdadera fuerza de estas palabras es que Él debía encontrarse con la mujer de Samaria. En otras palabras, en el griego, en el original, esas palabras nos muestran que es una obligación, que Él sentía la obligación de pasar por allí. Y esto lo hace porque Jesús quiere dejar en claro que no hay división entre judíos y samaritanos, entre hombres y mujeres. Esto no fue un accidente. En este reino nada es un accidente. ¿Sabía que Dios ha planeado esta salvación antes de la fundación del mundo? Y no solo eso, que nos ha conocido a nosotros individualmente antes de la fundación del mundo. Nosotros, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida antes de que hubiéramos nacido. Y este pensamiento es glorioso, esto es maravilloso. Toda la doctrina del llamado está involucrada en esto. Jesús sabía que debía ir allí y que allí se iba a encontrar con la mujer samaritana. Es lo mismo que sucede con este hombre Natanael, si lo recuerdan. Él sabía de él, lo conocía, él lo vio debajo de la higuera. Y todo eso es parte del plan y propósito de salvación de Dios. No hay nada accidental en todos estos asuntos. El Hijo de Dios se interesa por cada uno de nosotros. Él nos ama a cada uno de nosotros de forma individual y viene a nuestro encuentro a su tiempo y a su manera, pero viene. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por el Evangelio. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos anima y nos muestra la obligación de entregar el mensaje a otras personas, de entender ese mensaje, de entender lo que ha sucedido en nuestras vidas, de mirar hacia atrás y ver que nada fue un accidente, que todo fue ordenado, orquestado para que nosotros pudiéramos llegar a la salvación. Gracias, Padre, por esas personas que antes de nosotros llegaron a este país a traer el Evangelio y predicar a Cristo crucificado, para que muchos continúen entendiendo y creyendo este mensaje del Evangelio y sean convertidos, sean adoradores tuyos y vengan a ti, Señor, a entregar sus vidas, todos sus seres en esa adoración, a ti, al único que se lo merece, a tu Hijo Jesucristo. En nombre de Él oramos. Amén.